Hola alumnos, buenas tardes, buenos días. En esta semana especial para ustedes, mis felicitaciones por el Día del Estudiante. En realidad el mes de septiembre siempre es como un mes especial en el espíritu del estudiantado, tanto por ser el día de ustedes como los nuestros, los de Bedelía. Se festejan todos los acontecimientos en el área docente. Y aparte porque como que cambia el espíritu pensando en que se aproxima el final del año, donde se empiezan a visualizar los logros obtenidos. Pese a ser un año especial, igual ustedes van a concretar sus logros y eso es importante. Bueno, a ver, esta semana, vieron que viene como compleja la semana, porque estoy tratando de que ustedes puedan comprender a través de llegar a armar trabajos prácticos que les permite analizar los temas que quiero estimular, pero que se van a ir enganchando todos en estos momentos están todos por separados y se van a ir enganchando en un gran trabajo final que es lo que ustedes deben lograr. Ahora, siguiendo con las distintas etapas, quiero que hablemos sobre el problema de la investigación científica durante esta semana. Vamos a hablar, yo les voy a describir qué es lo que quiero en este video, que aprendan sobre el problema de la investigación científica, pero además van a tener una lectura de base importante que necesito que la lean. Es solamente un capítulo lo que les voy a pedir y en función de ese capítulo vamos a hacer una ligera tarea que va a ser para presentar la semana siguiente. Pero a partir de ahí vamos a empezar a unir todo lo que vimos en estos momentos, durante este tiempo, en esta materia, pero además en otras materias donde ustedes se van a dar cuenta que este tema de otra forma ya lo han visto o tienen un lenguaje que viene de otras materias. Para ubicarnos en dónde estamos parados. Cuando nosotros recordamos lo que era el método científico, dijimos que se iniciaba con la observación. Pero además había que reconocer el problema. Tratamos de hacer un trabajito donde a partir de observación, donde tratamos de ablandar nuestro concepto de observación y después seguimos con identificar una situación problemática a raíz, ¿no es cierto?, de el uso de las matrices para ir dándole una medida técnica de cómo elegir el tema que voy a investigar. Pero hoy, en particular, quiero saber si ya elegí el tema, si ya sé lo que me estoy preguntando, cómo lo voy a plasmar. Entender cómo plasmar también es seguir una metodología. Yo debo formular y plantear el problema de investigación siguiendo determinados pasos y dentro de esa estructura tiene que tener partes que son importantes para que esto tenga un contexto metodológico. Para definir, nosotros tenemos que pensar que el problema de la investigación es el punto de partida de todo lo que va a seguir. Porque una vez que yo plantee el problema, lo formule en una pregunta, también estoy implícitamente definiendo qué tipo de trabajo metodológico yo voy a realizar. Por lo tanto, debemos entender que si hacemos esto bien, esto a lo que le parece mentira que uno le dedique tanto tiempo por dos razones. Uno, porque es súper complejo, algo que termina siendo muy concreto y simple, pero es complejo de poder comprender cómo realizarlo.
Pero veamos, si yo voy a decir que voy a hacer el planteamiento del problema, tengo que entender que plantear el problema de la investigación en realidad es como muy amplio. El problema de la investigación debe tener varias partes colocadas en lo que yo voy a escribir como planteamiento del problema de investigación. Primero que debo determinar el problema, ¿sí? Tengo que entender esa observación diferente que me permite generar un interrogante. El interrogante en sí es la formulación del problema. Es cuando yo escribo mi pregunta. Pero dentro del planteamiento también estoy marcando cuáles van a ser los objetivos de mi investigación y voy a estar justificando por qué es importante realizarla. Pero también voy a decir dentro de qué marco teórico cuáles van a ser los límites de mi investigación. Pero si es así, entonces, ¿planteamiento del problema y formulación del problema son lo mismo? No, no son lo mismo. Identificar el problema, formular el problema y plantear el problema son tres cosas diferentes. Yo identifico el problema cuando descubro qué parte del tema que quiero estudiar voy a abordar. Voy a definir, delimitar, voy a identificar entonces qué es lo que me estoy por preguntar. ¿Qué es planteamiento? Consiste en evaluar y valorizar si eso que me estoy preguntando tiene lógica o no, o si ya está investigado y no es una pregunta nueva, o si no es un aspecto nuevo de una pregunta ya realizada. O sea, yo debo en el planteamiento analizar todos los componentes que antes hablamos. También tengo que medir mis objetivos, tengo que justificarlo, tengo que darle un alcance científico, tengo que describir por qué sería importante investigar esto. Todo eso entra dentro del planteamiento del problema. Ahora, cuando hablamos de formular el problema, estoy hablando de hacerme la pregunta más importante del trabajo. Tratar de reducir en una única pregunta ¿qué voy a estudiar? Para que esa pregunta sea válida, debe tener ciertos componentes. Lo primero es encontrar el interrogante. O sea, yo puedo preguntarme, ¿no es cierto?, qué, cuándo, cómo sería, en qué momento. Eso inicia mi pregunta y es lo que vamos a conocer como el interrogante de la pregunta. A continuación, nosotros, para que esto sea importante, ¿no es cierto?, tiene que estar asociado a variables. O sea, y esas variables en general debe haber más de una. Hay estudios donde yo puedo poner solo una variable, pero en general yo debo comparar más de una variable. Porque hay algo importante en este punto y es que mi pregunta no tiene que derivar en una respuesta sí, no. Debe ser una respuesta analizada que me permitan deducir una información. Otra cosa que es importante y que está implícito siempre es que la pregunta se debe hacer en presente y en afirmativo. Yo no pregunto en negativo. Yo no digo ¿será que los animales del África no
comen vegetales, ¿sí? Sino que yo debo hacer la pregunta de manera afirmativa. Para que esa pregunta al final sea la correcta, el paso que sigue es volver a analizarla. Es lo que ustedes van a conocer como el diagnóstico de la situación del problema. O sea, yo debo tratar de que sea compatible mi pregunta con el problema que en realidad quiero analizar. Y para eso yo debo ver si esas variables que intento analizar son medibles, son hechos verificables, si yo puedo tener evidencia de esto. Y por último, debo volver a depurar la pregunta y quitar todas las cosas que estén de más. Otras cosas que deben tener en su estructura, además de expresar una relación entre las variables, de que debe presentarse a modo de pregunta, debe tener la posibilidad de tener la prueba empírica de esto. Le debo dar un tiempo, un espacio y definir una población. Veamos un ejemplo. Fíjense la pregunta que tengo como ejemplo. ¿De qué manera la calidad del servicio se relaciona con la fidelidad de los clientes de Lima Metropolitana en el año 2019? ¿Cómo empiezo mi ejemplo? Con la pregunta clave. En este caso es ¿de qué manera? Es en afirmativo y no es en pasado. No estoy diciendo de qué manera sería, ¿sí? ¿De qué manera? Es la pregunta clave seguida de dos variables. Una variable es la calidad del servicio y la otra variable es la fidelidad. Entre calidad de servicio y fidelidad yo tengo un conector que dice se relaciona con, o sea, yo lo que estoy buscando es saber si la fidelidad se relaciona con la calidad de ese servicio, pero ¿de qué manera lo hace? Además, estoy definiendo una muestra con los clientes en un lugar, en Lima Metropolitana, y en un espacio-tiempo que en este caso sería en el año 2019. Yo, cuando haga el planteamiento de mi problema, debo tratar de identificar todos estos componentes para realmente decir que mi pregunta es la correcta. A modo de explayarnos en esto, fíjense que los elementos que tiene que tener la pregunta son el interrogante, que es esto que les decía, podemos decir qué, quién, cómo, cuándo, de qué manera, por qué. Debe tener variables. Debe haber un vínculo, un conector entre esas variables. Debe estar explícita sobre qué población yo me estoy interrogando. Debo delimitar en qué lugar se presenta esa problemática y en qué periodo de tiempo va a ocurrir este estudio. Bueno, esto que ya les digo, cuando lo vemos de la manera desmenuzada, cuando nosotros empezamos a desarmar nuestro problema, tratamos de identificar las variables, el tiempo, el lugar, el alcance, cómo vamos a relacionar esas variables de manera que puedan ser medibles y poder llevarlo a una única pregunta limpia y depurada no resulta tan sencillo. Pero bueno, este es el principio. Yo quiero que
traten de analizar estas partes, las saquen a modo de resumen. Igual está en la literatura que tienen de soporte, pero también esta semana van a tener un trabajito con una literatura en especial sobre estos temas, este tema y un poquito más ampliado. Y una vez que podamos al final de esta semana, la semana siguiente, poder unificar observación, los temas que vengo teniendo en mi mente, cómo voy a plantearme el problema, nosotros vamos a arrancar con un tipo de trabajo. En ese tipo de trabajo hay cosas que están unificadas en todos, como son muestras, variables, población, cómo hacemos, ¿no es cierto?, en los estudios cuantitativos las mediciones, y cómo, si es un estudio cualitativo, lo bajamos a poder medir de todas maneras, para poder ir siguiendo los pasos del método estadístico. Y vamos a la siguiente semana comenzar a tratar de llevar a la práctica todo lo que es el inicio del método estadístico. Bueno, chicos, espero que con la lectura suplementaria, ¿no es cierto?, y el trabajo puedan lograr alcanzar a definir estas primeras partes que son difíciles de trabajar de manera independiente, porque la verdad el trabajo en el aula es mucho más fácil, porque siempre fluyen las cascadas de ideas que nos van como dibujando esto que por ahí cuando estoy solo en casa no puedo lograrlo. De todas maneras, a partir de la semana que viene seguramente vamos a empezar a juntarnos una vez a la semana a través de Zoom, porque de esta forma nosotros, ya una vez que tenemos todo esto incorporado, vamos a poder hacer más efectivo ese tiempo de encuentro. Si no, resulta difícil de avanzar porque no tienen la teoría de base como para poder explayarnos en clase. Bueno, que tengan una linda jornada.